Uzumaki en la escena. Con cada freak despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. De la espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Freak tras freak, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No es solo ficción, es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Mento. Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo. Disfruta el canal. Capítulo 26. Albus se sentó con elegancia en su asiento del gran comedor, con los oídos todavía zumbando dolorosamente por la reprimenda que había recibido de Minerva, Filius, Severus y Sprout después del almuerzo. Habían exigido respuestas a lo que Slytherin le había acusado. Lo que más le irritaba era el hecho de que hubieran creído al mago sin tener siquiera la cortesía de cuestionarle si era cierto o no. Eran sus profesores, conocían a Slytherin desde hacía 5 minutos y ya se ponían en su contra. Harry había estado con él todo un verano, ¿qué daños iba a tener que aclarar cuando por fin sacara a Slytherin del medio? No importaba lo que dijera, no los había apaciguado en absoluto, de hecho todos estaban medio dispuestos a denunciarlo al ministerio, decían, al fin y al cabo había animado a niños de 13 años a infringir la ley, a retroceder en el tiempo, donde podrían haberse visto y volverse locos. A duras penas había podido salir intacto de aquella, pero se habían marchado y por suerte no habían ido al Ministerio de Magia, tendría que vigilarse mucho. Slytherin estaba encantado con sus empleados. Filius y Minerva escuchaban sus relatos con una atención que rara vez les veía dar. Discutiendo muchas cosas durante la última hora, vuelos, países en el extranjero, magia, ideas y revistas académicas que les gustaba leer, hasta Severus se unió. Siempre detestó a los profesores de defensa, sobre todo porque eran completamente ineptos, pero todos suponían que era porque quería el puesto. Mis disculpas, debo reunirme con los de primer año, discúlpenme, dijo Minerva poniéndose de pie a regañadientes, se había sorprendido mucho al ver ya la hora. Normalmente esta parte de esperar a los alumnos podía ser tediosa, pero por una vez el tiempo había volado. No pasa nada, insistió Blake, haciendo a un lado su disculpa por considerarla intrascendente. Lo entiendo. Severus arqueó una ceja con curiosidad. Blake se había mostrado impasible pero muy apasionada, engatusando a todos los profesores con sus conocimientos y experiencia. Lo que quería saber era si era genuino o si solo estaba interpretando el papel. Fuera lo que fuera, ciertamente estaba enfureciendo a Dumbledore, que se había sentado rígidamente en su asiento sin decir nada mientras escuchaba a él mismo. Solo se relajó cuando los estudiantes debían aparecer, haciéndolo con tanta facilidad demostró que era brillante en retratar la confianza a todos los que lo miraban. Se volvió hacia el frente cuando escuchó que las puertas del gran comedor se abrían, Minerva simplemente regresaba con el sombrero seleccionador y, por supuesto, con el taburete que se usaba cada año. Sabía, por experiencia, que ella volvería a salir enseguida, para recoger la última tanda de primeros años. Parpadeó 2 veces al observar a sus Slytherin. Estaban actuando muy fuera de lugar. Mirando fijamente a Blake tanto con curiosidad como con miedo y condena. Creo que los Slytherin ya saben de ti, ¿te importaría compartirlo? Preguntó Severus, con la voz extremadamente baja para no llamar la atención de los que estaban sentados cerca de ellos. No es que les estuvieran prestando atención, de hecho, estaban mirando a la nueva hornada de primeros años que se acercaba a la mesa del director haciendo una fila entre los bancos. Blake se rió entre dientes. Creo que Draco ya les ha informado de mis habilidades, explicó. Quizá incluso el hecho de que el señor Tenebroso tenga un padre mugle, espero que no, si lo tiene no vivirá para ver más allá de las navidades si se atreve a volver a casa, a la mansión Malfoy. Severus asintió sombríamente ante eso, era cierto, el señor Tenebroso castigaría no solo a Draco sino a toda la familia si se atrevía a hablar de ello.
No había esperado que Draco dijera nada, había supuesto que era algo totalmente distinto. Ya sabía lo del enfrentamiento de Blake con los Malfoy, se lo había explicado antes en la casa de campo. Durante los siguientes 20 minutos, se concentraron en el espectáculo que tenían delante, escuchando la canción del sombrero seleccionador, y luego aplaudiendo cortésmente cuando el sombrero seleccionador llamaba a la casa de cada alumno. Blake ignoraba las miradas que recibía de todos los alumnos, las de Gryffindor y Slytherin sobre todo por culpa de los Weasley y Malfoy sin duda. Los rumores no tardarían en llegar a los Ravenclaws y Hufflepuffs. Va a ser una semana larga, dijo Blake con ironía, viendo a Dumbledore ponerse de pie para dar la presentación de costumbre. Siempre lo es, confesó Severus, era lo más duro tener que volver a un horario completo de enseñanza a los alumnos en lugar de hacer cualquier cosa que se te antojara. Y me gustaría presentar al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras de este año, el profesor Blake Slytherin. Nada en la voz de Dumbledore delataba su descontento. Blake se levantó con los labios ligeramente torcidos, haciendo un gesto con la cabeza a los alumnos que aplaudían cortésmente. No necesitaba escuchar sus pensamientos para saber que se preguntaban a quién se parecería, a Quirrell Lockhart, Lupin o Moody. Una vez que los aplausos cesaron, Blake recuperó su asiento, sorprendido de encontrarse con ganas de enseñarles. Nunca pensó que lo haría, esto había sido el medio para un fin, eso es todo. La cena fue encantadora. Por desgracia, la comida no era tan buena como la recordaba cuando era estudiante. No es que la rechazara. Simplemente prefería hacer sus propias comidas a su gusto. El ruido en el salón también era bastante molesto después de haber comido solo durante años o con solo 2 personas como compañía últimamente. ¿Qué te parece Hogwarts hasta ahora? Estoy segura de que es diferente a Ilvermorny, le preguntó Minerva a Blake cuando terminó de comer, limpiándose la boca con una servilleta para quitarse la crema que se había manchado alrededor de la boca. Ambas escuelas son, de hecho, bastante parecidas, le informó Blake, agradecido porque sabía mucho sobre la escuela por sus lecturas, también había conocido a algunas personas que habían asistido a la escuela. Ilvermorny fue creado para ser muy parecido a Hogwarts, pero para los que viven en América. 4 casas, diferentes animales, por supuesto, es bastante aislado al igual que Hogwarts, aunque Ilvermorny no tiene una comunidad mágica cerca como lo es Hogsmeade para Hogwarts. Lo que hace que Ilvermorny sea mucho más seguro en cuanto a la protección de los alumnos, no pudo evitar soltar una puya, pero era de esperar que lo hiciera, al fin y al cabo, cada colegio tenía el deseo de ser el mejor. Eres muy apasionado en eso, intervino Filius, su tono era curioso, nadie se ponía así sin una razón. No nos han educado a todos para creer que la siguiente generación es extremadamente importante en nuestra cultura. Porque sin ellos el mundo mágico tal y como lo conocemos dejaría de existir. Blake lo hizo sonar como una afirmación, no como una pregunta. Plagados como hemos estado de constantes guerras, aunque la guerra con Grindelwald no tocó sus costas tanto como las otras comunidades mágicas. Los labios de Severus se crisparon, Blake era muy bueno, no tuvo el más mínimo desliz, vuestras costas no nuestras costas. El respeto floreció a más no poder. No estaba seguro de si habría sido capaz de mantenerlo todo en orden, o, a quien engañaba, por supuesto, lo habría hecho pero Blake parecía hacerlo con tanta facilidad. Muy cierto, concedió Filius a las palabras de Blake. ¿Has dado clases antes? Preguntó Minerva. ¿En un entorno escolar? No, hice algunas clases particulares cuando y donde pude encontrar el trabajo, explicó Blake, no podía decir muy bien que lo había hecho de manera oficial ya que su portada no tenía los papeles esenciales. Las clases particulares no tenían las mismas normas oficiales. Un consejo, no dejes que te acosen con preguntas, sé firme con ellos. Minerva le dio un buen consejo. Ella no esperaba que fuera de otra manera. Eso pretendo, admitió Blake con sorna, les enseñaría lo mejor que pudiera, pero no iba a tratar de tener favoritos, ni a tener un repentino deseo de agradarles. Minerva frunció los labios, absteniéndose de sonreír. Podía ver por qué Severus y Blake parecían llevarse tan bien, aunque era demasiado pronto para asegurarlo. Pero no había visto que Severus se llevara bien con ninguno de los profesores de defensa, ninguno de ellos en el tiempo que llevaba como profesor aquí en Hogwarts.
Parecían tener personalidades similares, ella solo podía esperar que Blake fuera un buen hombre, pero creía que había tomado la decisión de venir a la cena con los brazos desnudos por una razón. Esa razón para que todos vieran que no era un mortífago y que, por lo tanto, no era una amenaza para los alumnos ni para nadie dentro de los muros de Hogwarts. ¿Tuviste tiempo de crear un programa de estudios para este curso?, preguntó Filius tras unos instantes de silencio. Lo hice, le informó Blake colocando los brazos sobre la mesa cuando la comida desapareció. Cualquier cosa que el profesor fuera a decir a continuación se perdió cuando Dumbledore se levantó y dio su habitual y loco discurso de buenas noches. Rematándolo con el habitual idiota. Grasa. Rareza. Weak. Y, por supuesto, los gemelos Weasley hicieron su tradicional marcha fúnebre mientras todos cantaban la canción del colegio. En cuanto los alumnos se fueron, la mayoría de los profesores se relajaron y se volvieron más abiertos. Era realmente extraño observarlo, incluso Irma Pince se deshizo de su aspecto estoico y se volvió más abierta y amable. Esta era una faceta que nunca había visto de sus profesores, los había visto protectores, enfadados, asustados, aterrorizados, muertos, pero nunca humanos. Debió ser sumamente extraño para ti convertirte en profesor y observar esto siendo tan joven. Informó Blake a Severus, que a diferencia de los demás no se había despojado de sus máscaras por así decirlo. Después de haber visto solo una parte admitiendo que era extraño para él sin tantas palabras. Los labios de Severus se movieron comprendiendo a qué se refería Blake. Raro es definitivamente una forma de decirlo, se divirtió genuinamente. Se había sentido muy amargado cuando se incorporó a la facultad de Hogwarts, pero al mismo tiempo entusiasmado. Definitivamente no había pensado que seguiría en Hogwarts después de todo este tiempo. Desgraciadamente, las cosas suceden y él esperaba sinceramente, con la ventaja que tenía Blake, que no estuviera aquí más de 2 años más antes de poder marcharse por fin y hacer lo que le gustaba a tiempo completo. ¿Una copa?, sugirió Blake, que definitivamente necesitaba relajarse. Al ver la rápida mirada que Severus le dirigió a su lado de la cabeza, continuó. No me importaría la perspectiva de un profesor sobre los alumnos, perdóname si estoy siendo un poco presuntuoso. Dumbledore dirigió a Severus una mirada significativa y un sutil movimiento de cabeza, como si le animara silenciosamente a acercarse a Slytherin. Severus apretó los labios con irritación, antes de responder. Muy bien, contestó dando un suspiro muy sufrido mientras se ponía de pie. Perfecto, no tenía duda de que Dumbledore iba a molestarlo constantemente por información sobre Blake. Como si espiar al señor tenebroso no fuera lo suficientemente difícil. Dumbledore se sentó ponderadamente mientras la pareja salía por la entrada de profesores. No tardó mucho en salir él mismo del gran comedor, aunque, lamentablemente, ninguno de sus profesores se dignó a darle las buenas tardes o las buenas noches. Dedujo que seguían enfadados. Lo cual le dolía un poco, esperaba una mayor lealtad hacia aquellos que se habían asegurado de estar a salvo y protegidos en Hogwarts, bajo su cuidado. Siento que debería disculparme, dijo Blake, pasando medio vaso de whisky de fuego al silencioso mago contemplativo. Se sentó en la silla de un solo asiento junto a la de Severus, ambos sentados junto al fuego que ya había calentado la habitación cómodamente para ellos. Me doy cuenta de que te he hecho la vida indefinidamente más difícil de lo que ya era, ya había quitado todos los retratos de las habitaciones, así como había comprobado si había algún dispositivo de espionaje y no había encontrado ninguno, afortunadamente. Ahora le habría molestado mucho saber que Dumbledore estaba invadiendo su intimidad de esa manera. Que sí, aceptó Severus, recostándose con un suspiro, sus máscaras finalmente se desmoronaban dejando atrás a un hombre que estaba bajo una inmensa presión. Uno que hasta Blake nunca había revelado ninguna faceta de sí mismo a nadie, no realmente, las únicas veces que sus máscaras solían caer era cuando estaba en sus aposentos solo. Solo, siendo la palabra clave, había estado solo, no fue hasta que se hizo firme amigo de Blake que se dio cuenta de lo encantador que había sido. Puede que me haya precipitado en mi deseo de volver a Hogwarts, para proteger a Harry y vigilar las cosas. Un Dumbledore imprevisible no es algo con lo que haya tenido que lidiar. De ahí que ayudara a la decisión de venir. Musitó Blake, dando un sorbo al whisky, saboreando el ardor. Severus asintió, concediendo el punto, era algo que probablemente habría hecho él mismo si sus papeles hubieran sido invertidos.
También se dio cuenta, con bastante retraso, de que Blake se estaba disculpando por la presión añadida a la que iba a estar sometido tanto por el Señor Tenebroso como por Dumbledore por ser quien era Blake. Probablemente no se disculparía directamente, ya que era difícil creer que el hombre que tenía delante hubiera sido alguna vez otra cosa que un Slytherin, pero sabía que había sido Gryffindor hasta la médula, ya que estaba enseñando a su yo más joven. Era suficiente para que le diera dolor de cabeza. Dudaba de que alguna vez se hiciera la idea, independientemente del tiempo que supiera. En cualquier caso, probablemente me dejará en paz por el momento, dijo Blake, con una sonrisa divertida que se dibujó en sus labios antes de beber un poco más. Hizo girar distraídamente el líquido ámbar sin dar más detalles, pero no era necesario. A juzgar por la risita seductora que salió de los labios de Severus, este ya conocía los pensamientos de Dumbledore al igual que él. Espera, ¿qué acababa de pensar? Se preguntó Blake desconcertado, ¿acaba de pensar que la risita de Severus era seductora? Se estremeció un poco, ese era un terreno muy peligroso al que se estaba acercando. Efectivamente, dijo Severus divertido, los ojos negros centellaron taimadamente, había visto la reacción de Dumbledore, había dejado escapar momentáneamente sus geniales máscaras, pero era suficiente para ver que se había puesto furioso y luego tardíamente extasiado por el nuevo giro de los acontecimientos. Viejo tonto sin sentido, seguro que la posición de defensa parece maldita, pero sin la influencia del Señor Oscuro ninguno de ellos ha muerto, está apostando por estadísticas mal conseguidas. Estoy de acuerdo, respondió Blake. Quirrell había sido tanto el Señor Tenebroso como su culpa. Si no hubiera estado poseído con el Señor Tenebroso en la nuca, no habría acabado muriendo insoportablemente bajo la protección de sangre que el sacrificio de su madre había asegurado. Lockhart era un idiota que definitivamente no debería estar empleado en Hogwarts. Su accidente había sido obra suya. Mago cobarde como era, no solo tratar de Obliviate sino robar la varita rota de un niño de 12 años era el colmo de la estupidez. Ciertamente se merecía estar donde estaba, sobre todo si todas sus víctimas acababan en el hospital con problemas mentales. Irónicamente era culpa de Severus lo que le había pasado a Lupin, como adulto entendía las medidas que había sentido la necesidad de tomar, mientras que de adolescente le había dado mucha rabia que le hubieran arrancado a un amigo de sus padres antes de que pudiera saber nada de ellos. Lupin había estado a punto de matar o, peor aún, de morder a 4 personas aquella noche porque se había olvidado de tomar su poción de acónito. Crouch podía ser interpretado como su culpa, sin embargo, no había sido él quien se cubriera las espaldas, la culpa realmente estaba directamente sobre los hombros de Fudge. Había hecho más daño que bien. Todavía no estaba seguro de por qué Fudge había estado tan desesperado, no era como si Fudge hubiera sido Minster cuando toda esa mierda se fue al traste. Habría sido muy fácil echarle la culpa al anterior ministro Bagnold. Desgraciadamente, Fudge no tenía la inteligencia necesaria, lo cual era bueno para él. Creo que solo espera lo mejor, desesperado por tener a Harry de nuevo bajo su control. Añadió Blake tras unos instantes de silencio. ¿Por qué tengo la sensación de que incluso se ha preparado para un acontecimiento así que solo podría llegar a suceder? Severus dedujo que era demasiado cuidadoso como para no haber hecho planes de contingencia. La idea le dejó bastante frío, lo que le sorprendió y asustó mucho. Se estaba encariñando demasiado. Por lo general, cuando eso ocurría, la persona a la que se encariñaba no vivía mucho tiempo. Tragó la mitad de su bebida al pensar en ello. Porque lo he hecho, admitió Blake, todos los recuerdos que Harry podría necesitar están a salvo dentro de una cámara acorazada en Gringotts, lo cual espero que no ocurra, un adolescente con recuerdos tan sombríos, solo Merlín sabe cómo acabaría, sabía que se había convertido en un mago frío, calculador y desconfiado, lo había sabido antes de ver la reacción de Harry hacia él, así que no había sido un shock. No lo hacía menos difícil al principio, pero habían llegado a entenderse. Efectivamente, murmuró Severus en voz baja, solo podía imaginar lo que su yo de 14 años habría pensado del mago que era ahora. Sorprendido, horrorizado, en negación por lo que le sucede, dudaba que hubiera podido tolerar lo esperanzado que estaba su yo de juventud sobre su futuro y lo ingenuo que era sobre los que llamaba amigos. Debería haber escuchado a Lily, pero eso era en el pasado, no tenía relación con él ahora, nunca la tendría. ¿Qué año tienes para tu primera clase?
preguntó Severus, cambiando de tema al sentir que había seguido su curso, terminando su bebida. Creo que son los segundos años los que tengo primero, luego los quintos, respondió Blake. Era muy bueno recordando cosas, había surgido por pura necesidad, esperaba que la oclumancia ayudara a Harry en lo mismo. Podría ser peor, reflexionó Severus, aunque quinto año es un año extenuante en sí mismo, con los preparativos para los exámenes, séptimo año era, con mucho, el más difícil, tantas cosas que aplastar en un año para ayudarles a obtener los mejores resultados de Newt que pudieran. Especialmente en su clase, no solo tenían que preparar pociones, sino ingredientes, sus propiedades y recetas que memorizar para docenas de pociones. Por eso solo aceptaba a los mejores, a los que tenían aptitudes para las sutiles artes de la elaboración de pociones. Blake hizo un ruido de acuerdo recordando lo difíciles que fueron sus propios exámenes, pero dudaba seriamente que Harry tuviera esa misma dificultad esta vez. Había preparado a Harry con creces, no tanto como deseaba, pero por desgracia, no había tenido todo el tiempo del mundo. Someter a Harry a un entrenamiento más riguroso habría sido perjudicial para él y para su salud. No estaba acostumbrado a usar la magia durante todo el año, en las vacaciones de verano no hacía magia normalmente, y habría agotado su núcleo. Sumado al nuevo curso escolar, no, eso habría sido una mala noticia. El cómodo silencio duró más de media hora, ninguno de los dos sintió la necesidad de llenarlo con charlas ociosas, el hecho de no estar solos era suficiente para ellos. Desgraciadamente, no podían quedarse allí toda la noche, aunque era tentador, mañana tenían que madrugar, lo que no molestaría a ninguno de los dos, debido a que ambos eran madrugadores a pesar de todo. Creo que es hora de que vaya a hablar con mis nuevas serpientes antes de retirarme a la cama, dijo Severus, sin que su tono mostrara nada de su reticencia, poniéndose de pie, colocando el vaso a un lado. Buenas noches, añadió, antes de salir en silencio de los aposentos privados de Blake tras recibir a su vez un buenas noches, Seth igual de silencioso. Algo en su interior se ablandó considerablemente, nunca había tenido mucho apodo, y solo una persona le había puesto uno. El otro había sido creado por él mismo, su apodo el príncipe mestizo, por así decirlo. Cero juro que están siendo deliberadamente evasivos. Ginny resopló mientras se sentaba en la mesa de Gryffindor, mirando a la fila de segundos años a los que acababa de intentar interrogar. Un gran fracaso fue todo lo que produjo. Cogió una manzana y un paquete de patatas fritas para comer durante el primer descanso del día. ¿De qué estás hablando?, preguntó Lavender, como siempre ávida de un chisme. Solo intentaba ver cómo es la clase de Slytherins, dijo Ginny, con la nariz arrugada por el desagrado, teniendo en cuenta cómo le había hablado a su familia. Su clase iba a ser simplemente horrible. Ella lo sabía. Lo tenía después de la comida y solo quería saber lo que le esperaba. Era una pena que no pudiera pedirles algo a los gemelos para poder saltárselo. Era muy tentador hacerlo, Gryffindor probablemente iba a tener menos puntos de la casa para entonces. El siguiente es él, dijo Hermione, saliendo por fin de detrás de su libro, con cara de nerviosismo. Estaba intentando encontrar alguna forma de eliminar un Obliviate, pero para ello tenía que entender los entresijos de ese hechizo en particular, pero hasta ahora no estaba teniendo suerte y ya se sentía desesperada. Nunca le había costado tanto encontrar respuestas, nunca. Tienes que hacerme saber cómo va, le dijo Ginny a Hermione con firmeza. Hermione hizo una mueca. La idea de asistir a su clase era horrible. Ella creía en el respeto a los profesores, pero no estaba segura de cómo podría hacerlo con este. Era horrible y, francamente, temía que revelara lo que sabía de ella. Sabía que no bromeaban cuando decían que podía acabar en Azkaban. La idea la horrorizaba. Quizás era la razón por la que se esforzaba en deshacer lo que había hecho. Claro, dijo, cerrando de golpe el libro con petulancia, antes de alisar el frente como si fuera una disculpa silenciosa. Lo metió en su bolso, el timbre estaba a punto de sonar, así que se preparó un plátano y un zumo de naranja para ir a clase. ¿Listo para ir, Ron?, dijo Hermione mirándolo expectante. Harry no había venido con ellos, de hecho no lo había visto desde que terminaron su clase. Ron habló con la boca llena, lo que dijo fue indiscernible para todos en el gran comedor. El timbre está a punto de sonar, dijo Hermione, con los brazos en la cadera, impaciente. Ron frunció el ceño antes de refunfuñar, cogiendo su propia bolsa siguió a Hermione de mala gana, no podía soportar la abrumadora presencia de Hermione él solo.
Normalmente tenía a Harry allí para ayudar a atemperarla un poco, había tenido a su familia durante el verano, y no es que ella hubiera sido mala en realidad. ¿Por qué Harry tenía que estar de mal humor con ellos? Pensó con desesperación, tenía mucha hambre y no había tenido mucha oportunidad de comer la mitad de lo que realmente quería.